Hola amigos de la página Historia de Bucaramanga y del grupo Fotos de Bucaramanga Antiguas, Modernas y Actuales. Estamos en una nueva emisión de las entrevistas semanales. Hoy nuestra entrevista número 15. Primero que todo vamos a saludar al amigo Ciro Villarreal del Café Cervantes, uno de nuestros patrocinadores, el primer patrocinador. También a Giovanni Laguado, músico santanderiano que está difundiendo nuestra música andina en el mundo. Incluso esta mañana estuve escuchando unas canciones de su último trabajo que se llama Cuatro Elementos, Four Elements, muy bueno y se lo recomiendo que lo sigan y lo escuchen. Bueno, hoy traemos un invitado que muchos de ustedes conocen su trabajo, ustedes lo han visto, pero no le han visto la cara al autor. Entonces, primero que todo, bienvenido, doctor Camilo Cardoso, abogado de la UIS. Entonces, bueno, muchos de ustedes han visto y siguen en Instagram, en Facebook, una cuenta que se llama Bucaramanga Garabateada. Búcara Garabateada, perdón, ¿sí? Entonces, el autor de ese texto, que incluso hace que como un mes, 2 meses, se está distribuyendo en las redes en un PDF. Sí, en un PDF. Entonces, bueno, acá tenemos una versión física del libro, entonces presentemos el libro y Camilo nos va a contar la historia de dónde surgió esta idea. Bueno, este libro se llama Historia Garabateada de Bucaramanga, que es básicamente un recuento de la historia de la ciudad, desde 1532, cuando llega Ambrosio Alfínger a Bucaramanga, sí, al territorio que posteriormente sería denominado Bucaramanga y que en ese momento era conocido como la Sabana de los Caracoles, ¿cierto? Hasta nuestros días. Okay. Pero para hablar de este libro hay que remontarnos en primer lugar a la cuenta de Instagram Búcara Garabateada. En esa cuenta desde el año 2019 empecé a realizar una labor similar a la que hace usted, Diego, con su cuenta de fotos de Bucaramanga, antiguas, modernas, actuales. Exacto. En esa página comparto semanalmente 1 o 2 publicaciones en la que se destaca algún aspecto de la historia de la ciudad, bien sea un personaje, un acontecimiento histórico, un lugar. Pero a diferencia de lo que usted realiza, que tiene un énfasis en las fotografías, sí, yo lo realizo a través de garabatos, dibujos elementales que quizá pueden llamar la atención a la población, a la gente más joven de la ciudad, sí, que no tiene ningún conocimiento acerca de la historia de Bucaramanga. Principalmente ese fue el objetivo y el público al que estaba apuntándole cuando se creó la cuenta. Ajá. Con el tiempo, bueno, desde el 2019 se han podido recolectar diferentes aspectos de la historia y surgió ya la posibilidad de condensar todos esos hechos en un libro. Debo advertir, como me presentó Diego, pues yo estudié Derecho, no soy historiador, pero pues para realizar el libro pues trato de guiarme por las pautas que dan los historiadores acerca de la historia de la ciudad, tratar de respetar lo máximo posible esas pautas. Por ejemplo, lo que estamos hablando antes de la entrevista, de iniciar esta transmisión, acerca de lo que se habla de que Bucaramanga como tal no fue fundada como una ciudad, sino que lo que se celebrará este 22 de diciembre, que son los 400 años del levantamiento del pueblo de indios de Bucaramanga, sí, que fue un tema que hablaron con Emilio Arenas en otra entrevista, ¿no? Sí. Entonces, este libro básicamente es el resultado de todo ese trabajo que de todos modos sigue. Si comparan y pues se invita a la gente, a los que están viendo, que sigan las redes de Búcara Garabateada en Instagram o en Facebook, donde pueden descargar el libro de manera completamente gratuita. Interesante. Bueno, ¿y cómo surge la idea de empezar a hacer esa recopilación? Bueno, la idea surge, pues personalmente siempre me ha llamado la atención leer. Siempre me ha llamado la atención leer asuntos relacionados con la historia. Historia universal, historia de Colombia, pero curiosamente nunca había leído nada acerca de Bucaramanga. Sí. No sabía, o sea, hasta el año 2018 no sabía nada de Bucaramanga.
Entonces me di a la tarea de empezar a consultar información y me encontré con 3 libros que me motivaron a hacer esto, que fueron Payacuá de Emilio Arenas, el Cronicón Solariego de Enrique Otero de Acosta y Crónicas de Bucaramanga de José Joaquín García. En esos libros pues habían unas historias y se narraba la historia de Bucaramanga que eran completamente desconocidas y demasiado interesantes. Por ejemplo, me llama mucho la atención cómo se narra la llegada de Ambrosio Alfinger a Bucaramanga. Sí. Así que me explico. Narran los historiadores que Ambrosio Alfinger era el gobernador de una ciudad que se llama El Coro, en Venezuela. Él partió en una expedición hacia Maracaibo y después ingresó a lo que actualmente es Colombia, al territorio de Valledupar, donde actualmente es Valledupar, descendió por el río Magdalena y llegó al río de Oro. La expedición de Ambrosio Alfinger estaba hambrienta, no encontraba ninguna población indígena que le proveyera alimento y llegó a lo que actualmente es Bucaramanga. Para suerte de la expedición, se encontraron con una laguna llena de caracoles y esa laguna fue la que les sirvió esos caracoles de esa laguna fueron el alimento de esa expedición. Este hecho pues me pareció muy hermoso, imaginarse esa escena y pues de hecho tiene ese lugar, la Laguna de los Caracoles, es un lugar histórico para Bucaramanga porque posteriormente sería lo que conocemos o está ubicado donde actualmente conocemos como la Plaza de Mercado San Mateo. Claro, sí. Un lugar que tiene además mucha historia porque también, por ejemplo, como se puede leer en el libro de Ernesto Valderrama Benítez, sí, Real de Minas de Bucaramanga, hay muchas leyendas o existieron muchas leyendas acerca de ese lugar. Por ejemplo, en este mes, en estos días que hay tantas lluvias, es muy oportuna la leyenda porque se creía, en primer lugar, que la laguna, o se decía que en esa laguna estaba encantada. Y entonces la población pensaba que las aguas, por acción de algunos duendes, iban a destruir a la población. Entonces la gente acudió allá se menciona al cura doctrinero, entonces podemos tener orientados que fue en épocas de la colonia todavía esos sucesos. Acudieron al cura que llevó una estatua de San Mateo, una estatua de oro, la arrojó a la laguna, realizó una oración y con eso hicieron que desapareciera ese conjuro, esas presencias malignas. Pero dice la leyenda, ese suceso ocurrió, según la leyenda, un 2 de noviembre. Estamos cerca de un 2 de noviembre. Sí. Dice la leyenda que el día en que sea removida esa estatua o que se vuelva a encontrar esa estatua, volverán a hacer la laguna y destruirá Bucaramanga. Caramba, esperemos que no. Bueno, que no. Un amigo acá detrás de cámara nos pregunta, esta presentación está en PDF, pero si él lo quiere, por ejemplo, adquirir aquí esta versión física. Sí, está en PDF porque con el objetivo de que la mayor población, la mayor número de bumangueses accedan a él de manera completamente gratuita. Pero si alguien tiene, entonces la invitación en primer lugar es a que lo lean. Sí. Lo lean y si les gusta, les llama la atención, pues se puede encargar su impresión. Que pues la verdad es una impresión particular y se cobra solo el costo de la impresión. Okay. Como tal yo no estoy cobrando ningún valor adicional por el libro. El objetivo es que el mayor número de personas tenga acceso a él. Entonces simplemente podrían contactarme en las redes, en Bucaragarabateada, enviarme un mensaje y pues solicitar el libro. Bueno, vamos a leer algunos de los artículos que hay, son varios, pero por ejemplo, para que se animen, Fundación de Girón, Custodio García Rovira, Sombrero de Jipijapa,
Trinidad Parra de Orozco, ¿sí? Bueno, Gabriel Turbay Abunader, los hermanos Penagos, el Teatro Coliseo Peralta. O sea, todo lo que nosotros querramos saber de la historia de Bucaramanga prácticamente está condensada acá, de una manera muy sintética que nos abre la puerta para seguir, para los que les interese el tema de la historia, pues ya a partir de esto uno ya sigue profundizando en el tema, porque este libro está muy interesante, por ejemplo, para acercar a los más jóvenes al tema histórico, ¿sí? Sí, de hecho el libro está pensado precisamente, como ya lo decía, para ese público joven o la gente que tiene poco conocimiento acerca de la historia de Bucaramanga, para que los textos son diseñados de una manera breve para que también al lector, a la persona que no le gusta leer mucho, que no está habituado, pues se lo pueda leer de una manera que sea fácilmente digerible. Sí. Y de esta manera pues generar un interés, un sentido de pertenencia con la ciudad, y si ya se genera ese sentido de pertenencia y ese interés en la persona, pues que esa persona posteriormente profundice. Claro. De hecho, como lo decía, sí, al final están las referencias del libro, los verdaderos historiadores, y pueden consultarlos para que profundicen los diferentes temas. Mire, por ejemplo, vamos a leer esta cortica, Estación del Café Madrid. En 1940 finalizó la construcción de la Estación Café Madrid de Bucaramanga, que conectaba con Puerto Wilches después de ser designada como estación ferroviaria por el Consejo Administrativo de Ferrocarriles Nacionales de Colombia en 1938. Para poder acceder desde Bucaramanga a la estación fue necesaria la pavimentación de la carretera, trabajo que tuvo una duración de 10 meses y finalizó el 8 de abril del mismo año. La estación estuvo activa hasta 1992, cuando Ferrocarriles Nacionales dejó de funcionar. Entonces, bueno, para el que no sabe, hay muchos jóvenes que no saben eso, ya que tuvimos estación de tren, que, por ejemplo, como estamos en el Café Cervantes, calle 36-1209, hacemos el otro saludo al amigo Ciro Villarreal del Café Cervantes y a Giovanni Laguado. Estamos en este momento mirando hacia la Plaza Galán. Y allá está el Palacio de Justicia, que también tiene un nombre, ¿no? Aquí está. Ese Palacio de Justicia, nosotros decimos el Palacio de Justicia, pero tiene un nombre. Vicente Azuero. Vicente Azuero. Y es más, esas cariátides que están allá tienen una historia. Exacto. No siempre han estado ahí. Estuvieron en Bogotá y a raíz del año 48 con el Bogotazo, por cuestiones terminaron, bueno, las compró Alejandro Galvis y tiene su historia. Y antes estuvieron en la sede Vanguardia. En la 34 con 13 y desde 1995 están puestas ahí. Entonces todo eso es lo que nosotros queremos, lo que usted hace, lo que nosotros hacemos desde el grupo, desde la página, es eso, interesar a las personas, los que no conocen la historia, que la conozcan, ¿sí? Y los que tienen sus historias por contar, que nos sigan contando historias. Bueno, usted me dice que tampoco es dibujante. Exacto. Pero hace los garabatos, sí. ¿sí? Bueno, y entonces, ¿cuál fue la inspiración en cuanto a los garabatos para este texto? Bueno, paralelamente a, como les comenté, que surgió la inquietud en el 2019 de hacer o narrar la historia de Bucaramanga, en ese momento estaba leyendo un libro de Antonio Caballero, sí, que se llama Historia de Colombia y sus oligarquías. Un dibujo donde pues todos los que conocen a Antonio Caballero, él ha sido un columnista, pero también fue un columnista y también un caricaturista. Y ese libro narra la historia de Colombia con caricaturas. Muy bueno. Entonces esa fue la inspiración para, imitando esas caricaturas, narrar también la historia de Bucaramanga, y así pues que fuera agradable pues a gente joven. Y de esa manera surgió. Bueno, interesante. Bueno, y el tema de la historia también, cómo surgió, pues siempre hay una historia detrás de la historia, ¿no? Usted es abogado, nosotros de hecho pues los que hacemos esta labor, de paso le enviamos un agradecimiento, yo en mi caso, al programa de Historia de la UIS, ¿sí? Desde que yo empecé este proyecto en el 2008 hay muchas personas, profesores, estudiantes que me contactan, que yo también los consulto, ¿sí? Por lo que usted decía, tenemos que respetar a los historiadores, ¿sí? Y les agradezco porque ellos me han colaborado mucho en este proyecto ya en casi los 15 años que llevo. ¿Usted es de Bucaramanga? Sí. Sí. Ah, ok. ¿Y por qué surge este interés? O sea,
como lo había dicho, siempre me ha llamado la atención la historia. Y también siempre he tenido un sentido de pertenencia por mi ciudad. Qué bueno. Por Bucaramanga. Y algo que siempre me llamaba la atención o me ha llamado la atención es que, por ejemplo, en algunas ocasiones cuando viene gente de otras ciudades, se refieren a Bucaramanga como un pueblo. Sí. Que Bucaramanga es un pueblo, que en Bucaramanga no ha ocurrido nada. Entonces, digamos que ante esos comentarios, a veces yo me quedaba como sin medios de defensa. Sí. Entonces, después, al conocer esta historia, yo dije, mire, si han ocurrido acontecimientos en la ciudad. Bucaramanga, pues es una ciudad no tan grande, no se puede comparar como las otras grandes capitales de la ciudad, pero han ocurrido eventos y cosas que son muy importantes en la historia incluso del país. Del país, claro. Entonces, eso me motivó después de leer eso y al ver que nadie me había compartido esas historias, quise compartirlas con otras personas a través de la cuenta de Instagram, ahora con el libro, y pues compartirlos de una manera, digamos, agradable, más digerible a esas personas. A mí me pasó algo parecido una vez que yo escuché, alguna vez leí, no recuerdo de quién, que decía que Bucaramanga, el encanto de Bucaramanga era precisamente que no tenía ningún encanto. Y eso me pareció terrible. No, eso no es así. Nosotros los que promovemos y queremos la ciudad, decimos, no, espere, yo le cuento historias de la ciudad bonita, que hay muchas. Entonces, bueno, realmente esta labor está muy interesante. Entonces, esto... el público objetivo pues es cualquier persona, pero sí deberíamos mirar cómo llevamos este texto para que en los colegios se estudie la historia de Bucaramanga. Claro, ya uno después con el tiempo, ya si a uno le interesa el tema, uno sigue profundizando, ¿sí? Yo, por ejemplo, soy de los que voy a la biblioteca Turbay, voy a la biblioteca de la UNAV, de la UIS, porque ya llevo casi 15 años en este tema. Y lo hago con gusto y con pasión y a medida que uno aprende, pues uno quiere aprender más. Entonces, por ejemplo, para usted, esto también ya se convirtió en algo que ya no puede parar. ¿Sí? De hecho, sí. Al realizar este libro, pues me fui encontrando personajes, o sea, la idea del libro, tratando de que fuera digerible y lo mayor, de una brevedad que permitiera que la persona le resultara agradable, pues tuve que dejar personajes de Bucaramanga, personajes de Santander, que de hecho ya me motivaron a hacer otro libro que va a ser sobre personajes de Santander. Qué bueno. Que eso sea un pretexto también para narrar la historia de Santander. Entonces, digamos que este año estoy cerrando como el ciclo con la cuenta eminentemente respecto a la historia de Bucaramanga. El próximo año los garabatos que puedan ver ya estarán orientados obviamente personajes de Bucaramanga, pero ya empezaremos a tratar con mayor profundidad personajes y sucesos de Santander. Bueno, a esto hay que sacarle un registro ISBN. Sí. Sí, porque hay que tenerlo, ¿sí? Y entonces ya vendría una segunda parte del libro, ya con otros personajes. O sea, este proyecto sigue creciendo, sí. Muy interesante. O sea, ya el otro libro sería Personajes Garabateados de Santander. No, historia. Interesantísimo. Entonces sí tenemos que hacer algo, Iván, amigo Ciro, tenemos que hacer algo más. O sea, esto hay que seguirlo difundiendo. Realmente yo, cuando conocí su cuenta, primero fue la de Instagram, yo también pues ahí tengo cuenta, y empecé a ver, y, oiga, interesante es cómo cada uno de nosotros... contamos la misma historia con diferente propuesta, pero se enriquecen todas, ¿sí? De hecho, o sea, yo conocí la página de fotos el año pasado cuando usted me envió una solicitud, me invitó al grupo. Ajá. Hasta ese momento yo no conocía en las redes algo relacionado con la historia de Bucaramanga, salvo una cuenta de Instagram que era Historia Búcara, creo que se llamaba. Sí. No sé, de pronto usted sabe quién era el que realizaba tenía esa cuenta, pero hicieron unas publicaciones hasta el año 2016. Ajá. Entonces yo dije, bueno, puedo empezar por Instagram porque es un lugar nuevo por explorar, ¿cierto? Sí. Y así como yo empecé, también, por ejemplo, para recomendarle que podría hacerle otro invitado, que podría ser, por ejemplo, la que ahora lo está haciendo en TikTok, aunque también tiene Instagram, que es La Historia de a Poquito. Claro, yo ya ahí me conecté con el hombre. Exacto, y lo tenemos pendiente. Porque además, si no le gusta leer, pues entonces ahí está la opción de ahora él, porque él lo cuenta. Él Exacto, hace videos y hace unos videos corticos muy interesantes. que son muy agradables. Sí, entonces ustedes
ven el video Historia de a poquito Bucaramanga, miran el texto de Camilo Historia Garabateada, si quieren miran la página mía Historia de Bucaramanga, y ahí nos vamos enriqueciendo. Una cosa que nos ha enriquecido mucho en el caso mío es los comentarios que hacen a través de las publicaciones los seguidores. Eso nos ha ayudado a recopilar mucha de la información que ha sido registrada por los mismos ciudadanos, nosotros, ¿sí? Entonces, de hecho, pues ahí tenemos un proyecto que ya próximamente les estaré socializando sobre ese tema, y tiene que ver con la historia de Bucaramanga en la voz de sus personajes, es algo que estamos trabajando. Bueno, entonces, bueno, y hablando del grupo mío y hablando de lo que usted está haciendo, algo que yo no he dejado de hacer, porque cuando yo comencé también habían otras páginas, otras cuentas de Historia de Bucaramanga, pero lo que usted decía ahorita es cierto. Cuando usted mira y dice, oiga, no publica nada desde el 2016. Yo por lo menos he seguido publicando todo el tiempo, ¿sí? Porque ya es algo que yo no puedo dejar de hacer. Ya para mí esto es parte de mi vida, ¿sí? Ya, es más, mucha información a mí ya me envían las fotos, me envían, es más, a propósito le comento a alguno de los seguidores, a veces me envían fotos y se demoran un tiempo, y no porque yo no quiera publicarlas ni porque se me olvide, sino porque están en lista de espera. O sea, buenísimo. Ya me va a tocar es con ficho para que coloquen las fotos. Bueno, usted es de Bucaramanga. Sí. Y a nuestros invitados siempre le hacemos una pregunta de la Bucaramanga antigua o de la Bucaramanga de cuando usted era niño. Ya, qué extraña que ya hoy en día no se vea. Bueno, brevemente voy a mencionar 3 recuerdos. Sí. O sea, recuerdos de niño, recuerdos que están ya como vagos en la memoria, recuerdos borrosos. Sí. Primero, no sé, y le pregunto, siempre se me quedó grabado en la entrada al centro comercial Cuarta Etapa. Ajá. La fachada antigua. La antigua, sí. En esa fachada había una escultura. Sí. Que era como un nido de un pájaro. Yo tengo una foto por ahí, no recuerdo el autor. Yo sí recuerdo el autor, que okay. es el maestro Jorge Iván Arango. Ok, buenísimo. El creador del mural. Del mural de Cañaveral. Y pues la duda es, por ejemplo, siempre dónde está esa escultura, porque me parecía muy hermosa y muy curiosa. Me llamaba mucho la atención de niño ver esa escultura. Tenemos que averiguar la verdad, ¿no? De hecho, era como un pájaro. Sí. Era un nido y también representaba un pájaro, un ave, similar a las aves que están en el mural de Cañaveral. Sí. Otro recuerdo, y aquí pues entonces aquí pueden deducir que no soy tan joven, pero tampoco tan viejo, sí. Que pues el Cinema Rivera, ¿no? Okay. Riviera. Sí. Entonces recuerdo, por ejemplo, en esa época, cuando uno iba a cine, no era como ahora que uno accede a la página y consulta qué hay en cartelera. En esa época había que consultar en Vanguardia y con tapas de gaseosa incluso podía uno entrar hacia canje. Ajá. Sí. Y por último, dado que yo siempre vivo por esa zona y en eso en la actualidad lamento, porque antes se podía divisar desde Bucaramanga de una manera clara, sin problema, Morro Rico y sí. Ver la escultura. No, ya no se ve. Ya no se puede, eso ya no, los edificios la taparon. Imposible. Ya me gustaba ver eso y cómo iban llegando sí. La carretera para Cúcuta. Se veía. Me encantaba. Alcanzaban a ver pedacitos así de carretera. Básicamente esos eran mis 3 recuerdos. Bueno, entonces como ustedes pueden ver, amigos, nosotros en esta labor que decidimos este año empezar a hacer las entrevistas, porque miren que son muchas las personas que están haciendo cosas por la ciudad muy interesantes, y lo que nosotros hacemos a través de estas entrevistas es ayudar a difundirnos entre nosotros, porque nosotros este año creamos el Círculo Amigos de Bucaramanga. Entonces las personas que se quieran vincular, ya después haré nuevamente una publicación, tenemos un grupo de WhatsApp donde nos enviamos información. Son grupos serios, no son grupos de meme, no, son grupos para compartir información de temas de ciudad. Y lo que estamos haciendo con estas entrevistas pues es crear ese círculo, porque nosotros somos ya un grupo grande de personas que nos interesa la ciudad, que nos duele también, porque sabemos que la ciudad pues es la ciudad bonita, pero ya tenemos muchos problemas también de inseguridad, muchas cosas. Sin embargo, nosotros acá lo que promovemos es lo bonito, ¿sí? Lo interesante, porque siempre tienen que haber unas personas que amen a su tierra para seguirla promoviendo y gestionando. De hecho, tenemos una
un proyecto en mente también que es ayudar a dar a conocer la ciudad de Bucaramanga a nivel internacional. Por ejemplo, resulta que, y acá está, Lengerke, Lengerke alemán, sí. Pero en la ciudad en la que él nació, allá en Alemania, prácticamente la gente no sabe la historia de él. Nosotros acá sí sabemos de la historia de Lengerke y lo que hizo, pero allá no. Entonces estamos desarrollando un proyecto que tenga que ver, y eso ya es con contactos a nivel ministerial incluso, pero lo estamos trabajando es cómo llevar la ciudad de Bucaramanga para que la conozcan en otras latitudes. Sí. ¿Sí? Entonces, bueno, le quiero agradecer que haya aceptado nuestra invitación, ¿sí? Porque... Al contrario, muchas gracias por la invitación, porque de hecho, pues, es la primera vez que estamos físicamente presentes en un mismo lugar, no nos conocíamos hasta sí, exacto. Hace una hora. Exacto, yo sigo todas las publicaciones, le doy me gusta, pero no conocía al personaje. Entonces, qué interesante sí, entonces muchas gracias por el apoyo, porque de todos modos siempre sí, yo veo que también usted también comparte mis publicaciones, y sí, bueno, claro. Gracias por esta entrevista, porque también permite difundirla y llegar a más personas. Claro, y tenemos que traer al amigo de historia y a poquito también, porque es muy interesante lo que hace. Bueno, esto ya estamos finalizando, entonces mencionamos a nuestros patrocinadores, Café Cervantes de Ciro Villarreal y Giovanni Laguado, músico, artista santanderiano. Nos encontramos aquí en la calle 36 con 12, acá tenemos una vista interesante. Mira, acá estamos viendo el Palacio de Justicia, estamos viendo la Plaza Galán, ¿sí? Y ya por hoy entonces nos vamos, tenemos pendiente otro entrevistado que está pendiente, que nos va a hablar sobre la cultura guani. En la historia, por lo general, siempre nosotros tenemos una historia que nos han contado desde un ángulo, pero hay personas que nos dan otro ángulo. Lo que nosotros hacemos acá es, con esta información, enriquecer esos puntos de vista, y ya cada persona pues decide finalmente qué creer o qué no creer. Amigo Iván Lion Productions, ¿alguna recomendación? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta para nuestro invitado? Ah, bueno, saludos. ¿Hay alguien? A ver. Ah, bueno. También le recomendamos a nuestros amigos que si quieren enviar estrellitas para apoyar este proyecto, muchísimas gracias, les agradecemos, para seguir promoviendo este tipo de actividades. Un saludo para Germán Castro Blanco, para David Puyana, y bueno, esto... ¿En dónde, Germán? ¿En dónde? Galería Totem. Ah, bueno, interesante, próximamente. Ah, en la calle 50 con 27A. Mañana hay una invitación, va a estar allá Jaime Abril. Ah, pues yo voy a estar mañana allá. Listo. Ah, ok. I'll be there. Bueno, por hoy ya nos vamos. Siempre nos despedimos de nuestro amigo Camilo José Cardoso Osma. Muchas gracias por venir. Diego. Y entonces ya en la próxima emisión con otro invitado. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego.